Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión, la última del año, como dijimos. Vamos a parar un poquitito en este tiempo que viene de fiestas, de celebraciones, de bendiciones, y vamos a retomar el primer lunes de febrero, como para que ya vayamos planeando, y vamos a cortar un poco en la mitad, pero no importa, no me voy a ir apurando, porque es mucha la riqueza de este capítulo 3 de Génesis que estábamos viendo. Así que vamos a comenzar con nuestra charla de hoy y vamos a volver a Génesis capítulo 3 en el versículo 7. Allí es donde dejamos la última vez, ahí se los voy a poner para que lo vayamos viendo. Y el versículo decía, y fueron abiertos los ojos de ambos. Habíamos visto esto de abrir los ojos, cerrar los ojos. Ustedes colaboraron con muchísimos versículos del Nuevo Testamento que se hablaba de abrir los ojos o ser ciegos, los ciegos de nacimiento que Jesús cura, los ciegos ocasionales con los que se encuentra. De alguna manera está relacionado con todo esto. ¿Se acuerdan cuando Jesús toma barro, le pone saliva, lo mezcla, se lo pone arriba de los ojos? Es como Dios recreando la formación del hombre, en este caso la formación de los ojos, para que pueda volver a ver. Pero aquí había un símbolo de ver espiritualmente, porque él no podía ver físicamente, le devuelve la vista física, pero al mismo tiempo le da vista espiritual. Cuando uno empieza a mirar los pasajes del Nuevo Testamento conectados con luz, tinieblas, ver o no ver, ciego, ciego curado, todo esto está relacionado específicamente con este versículo y este concepto que estuvimos viendo acá. Dice, cuando fueron abiertos los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Déjenme solamente un segundo definirles y se dieron cuenta. Porque la palabra en el hebreo significa, ellos supieron que estaban desnudos. El concepto es, ellos se vieron y les vino una idea a la cabeza y dijeron, estamos desnudos. No conocían el concepto, eran inocentes al final del capítulo 2. Pero ellos ahora conocieron. ¿Desde dónde conocen? Desde la nueva sabiduría que les había compartido la serpiente. Acuérdense que habíamos visto que Eva miró al árbol de la ciencia, vio su fruto y vio que era útil o bueno para alcanzar sabiduría. Entonces, desde la sabiduría de ellos, miraron a los animales y dijeron, estos están todos desnudos, pero nosotros somos diferentes. Entonces vamos a cubrirnos. Y de alguna manera el cubrirse tiene que ver con la vida instintiva que afloró en ese momento y dijeron, no, estos instintos no pueden aparecer porque ya tenían un nuevo tipo de sabiduría. Ahora, hay uno de los padres primitivos de la iglesia que se llamaba Efrén, el sirio. Estamos hablando del segundo siglo, 100 y pico, 200 y pico. Dice que las palabras de la serpiente, del tentador, no hubiesen producido en Adán y en Eva ser tentados a pecar si la avaricia por sabiduría no hubiese estado en ellos y el tentador simplemente apeló a eso que estaba dentro de Adán y de Eva y dentro nuestro.
esa avaricia por sabiduría, por decir, yo quiero ser como Dios. ¿Por qué él solo va a pensar esto? Además, Perdón, hay una pregunta. sí, Si ellos perdieron la inocencia y la transparencia y sinceridad entre ellos. además, exactamente. Es decir, ahora los dos eran sabios. Es decir, que cada uno tenía su propia sabiduría. La serpiente les abre el panorama a una sabiduría diferente de la de Dios. Con lo cual, cada ser humano tiene su propia sabiduría. Y yo creo que en el mundo moderno lo expresamos con el concepto, esta es mi verdad. Se puso muy de moda esa expresión. Cada uno tiene su verdad. Yo recuerdo que me llamaba la atención en los artistas, sobre todo, que los invitaban a decir algo y terminaban diciendo, esta es mi verdad, como una cosa nueva. Bueno, acá Eva tenía una versión de la verdad y Adán tenía otra versión de la verdad. Como cada ser humano tenemos una visión diferente. Pero el factor común es, yo no quiero depender de la sabiduría de Dios y obedecerla. Yo tengo derecho a tener mi propia sabiduría. Y es más, Eva pensó que Dios le había negado algún beneficio, alguna cosa buena. Por lo tanto, Dios no era todo lo bueno que se esperaba de él, que es lo mismo que decir Dios es malo. Dios es malo, ¿por qué? Y si me lo está negando, y esto es para nuestro bien, ¿por qué me lo niega? Tiene que haber algo negativo detrás. Ese pensar mal de Dios es en el fondo gran parte del origen de nuestras dudas y de nuestras conductas y de nuestras decisiones. Dios me dice, hace esto. No es que me lo ordena, no es una orden. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? No es la orden de un general al soldado. Vaya y haga tal cosa y yo no lo discuto. Lo que Dios me dice en su palabra son indicaciones de cómo me va a ir bien, porque Él conoce cómo funciona el cosmos. Entonces, como sabe cómo funciona, uno se lo dice. A mis pacientes cardiológicos, cuando venían al consultorio, yo les decía, trate de no comer grasa. ¿Por qué? Y porque yo sé que las grasas le van a producir arteriosclerosis y va a terminar con un infarto. ¿De dónde salía? De mi conocimiento del tema, de mi sabiduría del tema. Ahora la persona salía de ahí, iba y comía cualquier cosa. Bueno, ¿por qué? ¿Y por qué tenía su propia sabiduría? No, estos médicos nos están negando el placer de comer un chorizo de cerdo. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde la indicación de Dios no es una orden de cumplimiento obligatorio, es una indicación del que sabe para el que no sabe, para que nos vaya bien, para que no tengamos problemas. Entonces, el pensar que oh, este médico me receta eso porque lo que pasa es que él debe tener algún interés oculto. Yo recuerdo que recuerdo un paciente, un señor mayor que llegó una vez al consultorio con un problema cardíaco y cuando terminé de verlo, estaba con la esposa y le di las indicaciones. Le digo, bueno, a partir de ahora yo quiero que se tome 2 o 3 vasos de vino por día, vino tinto, se coma carne rojas, tiene que comer por lo menos 300, 400 gramos por día, olvídese de las verduras, de las frutas y olvídese de las otras cosas, coma mucho pan. Y la mujer abría los ojos y me miraba desesperada, como diciendo, ¿dónde nos vinimos a meter? Entonces, cuando termino de darle la indicación, el hombre recuerdo que le daba codazos a su mujer y le decía, ves, este doctor me gusta.
y cuando terminé de dar una indicación, el hombre estaba muy feliz, la mujer estaba casi agarrándose de los pelos, y les digo, bueno, necesito que haga todas estas cosas porque yo necesito tener pacientes, porque de eso vivo. Y les llevó un tiempo darse cuenta que lo que yo les estaba diciendo era exactamente la sabiduría contraria a la indicación correcta, que finalmente la entendió. Pero se dan cuenta que el consejo proviene de una cierta sabiduría y uno agarra lo que le conviene. El hombre agarraba lo que le conviene. La mujer estaba desesperada porque sabía que no era lo correcto. Entonces, acá ocurre lo mismo. Eva y Adán dijeron, ¿por qué vamos a depender de la sabiduría de Dios? Nosotros tenemos todo el derecho del mundo a tener nuestra propia sabiduría. Entonces, esto es un poco lo que estaba diciendo Efrén el sirio. De adentro de uno, el tentador fue simplemente y metió el dedo en la llaga, pero la llaga ya estaba. Había un terreno sobre el cual construir. Y otro de los padres primitivos, que se llamaba Ireneo, decía que así como Eva fue seducida por la palabra de un ángel caído para huir de Dios, habiéndose rebelado contra el consejo de Dios, de la misma manera, María, la madre de Cristo, por la palabra de un ángel, recibió la buena nueva de que llevaría a Dios obedeciendo su palabra. Eva fue seducida a desobediencia, pero María fue persuadida de obedecer a Dios. Entonces, él decía, como la raza humana fue sometida a la muerte por el acto de una virgen, también fue salvada por otra virgen. La desobediencia de una virgen fue equilibrada por la obediencia de otra. Y ahí es donde empieza a crearse toda una teología que no está en la Biblia, que no está en el texto, pero que uno puede empezar a jugar con conceptos y uno puede terminar en cualquier lado. Por esa razón es que les comento esto, porque Ireneo también era uno de los padres primitivos de Oriente, y ya empezaba a no solamente a quedarse con el texto, sino a tratar de ir un poco más lejos. Y eso a veces puede ser realmente peligroso. Entonces, ellos cosen hojas de higuera y se hicieron una especie de delantales que debían ser muy irritantes para la piel. Si ustedes han tocado una hoja de higuera, se habrán dado cuenta que no deberían ser demasiado cómodos. Pero ellos cubrieron, y esta es una palabra que quiero marcar, cubrir. La palabra cubrir se utiliza cuando Noé hace el arca. Noé hace el arca de madera y la indicación de Dios era que por dentro lo calafateara con alquitrán, con petróleo. El verbo en hebreo es kafar, de donde viene la palabra calafatear, es kafar. El arca estaba impermeabilizada por dentro con el alquitrán, estaba pintada con eso. Entonces, cuando acá dice, cosieron hojas y se hicieron ceñidores, estaban cubriéndose. Y la palabra cubrirse es cafar, justamente. Se dan cuenta que la hoja de higuera no es impermeable. La indicación de Dios en el arca era calafatear con, sería petróleo de hoy, sabemos, con alquitrán. Es pintarlo con algo que lo haga impermeable. Pero esto que ellos estaban utilizando evidentemente no lo era. Y con respecto a esto, quisiera señalarles Isaías capítulo 11, en el versículo 2,
que dice, hablando del Cristo, hablando del Mesías que iba a venir, dice Isaías 11:2, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Se dan cuenta? Aquí viene la comparación con el espíritu que tomó a Adán y a Eva, que no era un espíritu de otro tipo de sabiduría. Dice, pero sobre el Mesías va a venir un espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, acá está resumido todo lo que era el plan de Dios, el proyecto del Dios del cual empezamos hablando al comienzo de la cosmovisión. Es el Espíritu de Dios que iba a estar sobre el Mesías para darle sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor, que son todas versiones diferentes, palabras diferentes de una misma cosa, que es el plan de Dios, la sabiduría escondida desde los siglos en Dios. Entonces, ya habíamos visto los verbos usados, vio, tomó, dio, comió, y como esos se repiten en la Santa Cena. Espero que ustedes lo hayan reflexionado un poquitito, porque me parece que es extremadamente rico para la próxima vez que participen en la Santa Cena. En lugar de concentrarse en la música, concéntrense en estos 4 verbos y compárenlos con el uso que Génesis 3 nos da al uso que Cristo le da a los mismos verbos. Entonces, las hojas de higuera son el símbolo de los esfuerzos humanos para cubrirse, para taparse, para ocultar, en el fondo, para ganarse la propia salvación. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con Caín en Génesis 4. Caín no es indiferente, porque él trae una ofrenda. Él no es un no creyente en Dios, él trae su ofrenda, pero esa ofrenda fue hecha con sus propias manos. En cambio, Abel trajo la ofrenda no hecha con sus manos, trajo lo mejor de lo que Dios había hecho a través de un animal, el pasto, la lluvia y el aire. Le trajo lo mejor. En cambio, Caín, que cultivaba la tierra, de sus propias manos había producido este fruto, había logrado esto, él lo trae. Es decir, de alguna manera es la salvación propia a través de la religión, a través de lo que hago. Entonces, aquí es donde comparamos a Adán y Eva buscando del árbol su propia salvación, y compárenlo con Cristo también en el huerto, en este caso de Getsemaní, aceptando el madero que era el árbol que le estaba proponiendo el Padre. Adán y Eva no aceptaron la indicación sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal y buscaron su propia interpretación. Cristo, charlando con su Padre en Getsemaní, él sabía que tenía que tomar el árbol, el madero, el que habíamos visto con la palabra árbol, y no se escapó. El Padre le proponía eso, él le pidió si puede ser que yo me libre de esta copa, de este árbol, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y él aceptó el consejo basado en la sabiduría del Padre. Él lo aceptó y cargó con el árbol que el Padre le daba, porque ese árbol de alguna manera era representante
de aquel árbol de Génesis 3. Pasamos a Génesis 3:8, que dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. En realidad, la palabra voz es la traducción en el hebreo de un sonido. Ellos escucharon el sonido de Jehová Dios caminando, paseando, dando vueltas por el jardín, en el aire del día, en la brisa del día. Es interesante, la palabra que utiliza el hebreo es en el ruaj. Ruaj es la palabra que también se traduce como espíritu. En el viento del día. ¿Y qué hicieron? Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Nunca lo habían hecho. Hasta ahora ellos estaban allí, desnudos, no se avergonzaban. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban avergonzados. Es decir, primero, Dios les dio tiempo a que se escondieran. Dios no llega y se desaparece directamente. Hace ruido, como para que tomen recaudos. Les da tiempo. Y se esconden. Y fíjese que dice, se esconden de la presencia de Jehová Dios, ¿entre qué? Entre los árboles del huerto. Es decir, ellos habían agarrado del árbol equivocado. De todos los demás podían haber agarrado, pero agarraron de ese único. Y Dios ahora se va a dar cuenta, o ya lo sabía, por supuesto, que habían tomado de ese árbol. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y es interesante que dice, el Adán y su mujer, el Adán y su mujer. Fíjense que viene diciendo mujer, no dice Eva. La mujer, hasta ahora viene la mujer. Eva es el nombre que le va a poner a Adán dentro de un ratito. Pero hasta acá era el hombre y su mujer. Es interesante que cuando Juan el Bautista, en el capítulo 1 de Juan, 1:30, dice, detrás mío llega un varón. En el griego es aner. La palabra varón sería el equivalente de el Adán que está acá. No es que oyeron la voz y Adán y su mujer, no dice Adán y su mujer, dice el Adán y su mujer. El Adán es la humanidad entera representada en este Adán. No está mencionando el nombre propio, la persona. El varón y su mujer se escondieron de la presencia entre los árboles. Y es interesante que en el versículo siguiente, Jehová Dios, les recuerdo que venimos con esta expresión, Jehová Dios, desde el capítulo 2. Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre, al varón, al Adán, el Adán. Lo llamó y le dice, y acá va a venir creo yo, una sorpresa para muchos, y le dice, ¿dónde estás tú? Eso es lo que ustedes tienen en la traducción. Ahora, en el hebreo original es muy interesante porque Jehová Dios a Adán, a el Adán, le dijo a él, ¿dónde? El estás tú forma parte de la traducción, pero la palabra literal que está ahí es ¿dónde?
¿Dónde estás parado, Adán? ¿Dónde te escondiste? ¿Dónde vas a estar en el futuro? ¿Dónde quedó la indicación que te di? ¿Se dan cuenta que el dónde solo, remarcado porque está en el comienzo, es la primera palabra que Dios dice? ¿Dónde? Da para muchísimas cosas. Hoy en día, cuando aparece Dios y nos pregunta dónde, dónde estás, dónde vas, y el dónde no es solo dónde, sino cómo, cuándo, es una palabra de pregunta. Y hoy en día creo yo que la mayoría de la gente diría consumiendo, comprando, de compras. La actividad favorita en el mundo este occidental en que estamos viviendo es el consumismo, incluso a veces en la iglesia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Detrás de qué te estás escondiendo? ¿Detrás de qué árboles te estás escondiendo? La pregunta de Dios es tan abierta como espero que ustedes estén tratando de deducir a partir de lo que les estoy diciendo. Porque tiene esta trascendencia. ¿Dónde? Por lo tanto, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cuál camino? Todo eso es esta palabra que estamos analizando acá y que nos abre un espectro muy grande para preguntarnos adentro de nosotros mismos. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados en nuestra vida cristiana? No solo los domingos, sino durante toda la semana y en todo lo que hacemos. Y él entonces responde, oí tu voz en el huerto, ya habíamos visto que la palabra voz es oí el sonido tuyo en el jardín, y me sentí mal. Creo que ahí se traduce como, y tuve miedo. Está bien, la palabra está bien traducida, es miedo, pero la raíz de la palabra miedo es mal, lo malo. Y me sentí mal porque estaba desnudo. Y acá aparece la palabra que habíamos visto, estaba desnudo, que habíamos visto al final del capítulo 2, cuando estaban desnudos y no se avergonzaban, es la misma raíz que en el versículo siguiente aparece, y la serpiente era la más astuta, Arum, de todos los animales. Entonces, ¿qué es lo que dice él ahora? En el capítulo 2 dice, estaban desnudos. Alguien desde afuera está diciendo, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero acá él está diciendo, yo soy Arum. Se lo estoy interpretando, ¿ok? Dice, porque tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué estaba diciendo él? Estoy desnudo, me reconozco desnudo. Desnudo como la serpiente. Desnudo como los animales. Si me lo permiten, con mucho respeto, yo me lo imagino a Dios mirándolo fijo, moviendo la cabeza de un lado para el otro y diciendo, ¿de dónde sacaste? ¿Por qué te rebajaste a ser un animal? ¿Por qué te reconoce desnudo?
Evidentemente, Adán no se sentía cómodo con el hecho de haber pecado, de haber comido del fruto. Tenía vergüenza, le era ajeno lo que había hecho. Él no se sentía bien. Esta expresión estaba desnudo y entonces me escondí. Esta misma expresión la recordarán, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 1, cuando Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Recordarán ese versículo que se menciona frecuentemente en las iglesias. Entonces, desnudo salí, desnudo volveré. Es la forma de nacimiento, es lo natural. Estabas desnudo y no te avergonzabas antes de comer del árbol. Ahora estás desnudo y ahora sí te avergonzas. Analía dice, Dios dijo dónde y luego dice quién. Exactamente, empieza a buscar. Es decir, a ver quién se hace responsable. Dios acá está buscando, y ahora voy a ir a eso específicamente, porque es importante. Fíjense que él tuvo vergüenza de estar desnudo, y acá aparece la diferencia entre la palabra culpa y la palabra vergüenza. Porque la palabra culpa tiene que ver con juzgar mi conducta. La culpa es algo que yo hice mal. La vergüenza juzga a la persona. La vergüenza es lo que soy. Entonces, en nuestras iglesias siempre enfatizamos la conducta. ¿El pecado qué es? La conducta. No, no es la conducta. El pecado es no hacer lo que se suponía que teníamos que hacer. Que puede no parecernos mal, pero como no es lo que debería haber sido hecho, nos es contado como pecado. El concepto de pecado es mucho más amplio que una mala obra. Por eso es que no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos, obramos mal, porque hay algo en nuestra naturaleza que somos pecaminosos que nos lleva a pecar. Es esa cosa a la cual apeló la serpiente con el hombre y la mujer acá en el huerto. Entonces, la vergüenza juzga a la persona. Fíjense, comparen, Adán y Eva se esconden de Dios cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás? Jesús se presenta delante de Dios en Getsemaní. También estaba en el huerto. Lo arrestan afuera de la ciudad, pero estaba en un huerto. Hay dos escenas que están superpuestas en dos huertos diferentes. En uno están Adán y Eva escondiéndose de Dios, en el otro está Cristo presentándose delante de Dios ante circunstancias terminales para su vida sobre la tierra. Entonces ahí es donde aparece Dios y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la verdad que no se lo enseñó nadie, porque si ustedes leen bien el texto, la serpiente no les dice, ustedes ahora están desnudos, tienen que cubrirse. El hombre y la mujer lo descubren por ellos mismos. ¿De dónde sale esa sabiduría? De adentro. Ahora ellos eran sabios como Dios. Por eso le pongo las comillas, ¿no? No es como Dios, pero ellos ahora seréis sabios como Dios, lo que le había dicho la serpiente. Ahora ellos dos toman esta conciencia. ¿Quién te enseñó? Y imagínense ustedes respondiendo, a ver, salgan de atrás de donde se están ocultando en la vida. Vengan y den la cara. ¿Quién les enseñó?
Exacto, ahí Analía dice, Jesús se entrega para cubrir nuestros pecados, la cubre con su sangre. Exactamente. La sangre es la que nos calafatea, nos impermeabiliza de la condena. Entonces, ¿quién te enseñó? Y nadie, nosotros lo pensamos, nos pareció correcto. ¿Y de dónde sacaste esto? Bueno, yo creo que esto es así, es mi convicción. ¿No le suena a los argumentos modernos muchas veces de estas cosas? Y Dios sigue. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y sigue y le dice, ¿comiste del árbol que yo te mandé que no comieses? Es interesante porque miren si Dios no sabía que ellos habían comido el árbol. Por supuesto que sabía. Entonces acá viene la pregunta que uno se puede plantear. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva en ese momento, cuando Dios les pregunta esto, dicen, ¿sabés que sí? La verdad que nos da vergüenza admitirlo, pero sí, las preguntas eran todas dirigidas a Adán. A Adán, no a Eva. Porque Adán era el responsable, la indicación Dios se la había dado a Adán, no comas de ese árbol. Después de haberle dado la indicación del árbol, le trajo todos los animales, capítulo 2, cuando no se encontró ayuda idónea, es cuando recién le trajo a Eva. Pero la indicación ya le había sido dada a Adán, entonces el responsable era Adán. Por eso todas estas preguntas se las hace Adán. Y entonces, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva dicen, tenés razón, metimos la pata, actuamos mal, fuimos engañados? La verdad que queríamos ser sabios como vos, pero nos damos cuenta que cometimos un error. Entonces, reconocemos nuestro pecado. ¿Qué hubiese pasado? ¿La historia hubiese sido la misma como sigue? Les dejo ahí la pregunta, vamos a mirar ahora los otros elementos. Vamos a ir al versículo 12. Dice, y el hombre respondió. Es interesante este versículo en el hebreo. Y dijo el hombre, la mujer que me diste a mí, o para estar conmigo, estoy haciendo la traducción literal, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella, se repite, es decir, la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me lo dio del árbol y yo comí. Pero lo que Adán está diciendo es, la que agarró del árbol es ella, ¿eh? Es decir, es mucho más de lo que habitualmente pensamos. Es la mujer es la que me diste. Creo que era Justiniano, en este momento no recuerdo exactamente, uno de los padres primitivos de la iglesia que llegó a conocer incluso a Juan el Bautista, era muy crítico de la mujer y decía, oh mujer, por culpa tuya es que el hombre cayó de su corona y de su señorío porque lo hiciste pecar. Y la verdad se despachaba con un largo escrito culpando totalmente a la mujer, cosa que ha ocurrido por mucho tiempo. Pero es lo que está diciendo Adán. Adán está diciendo, miren, entre vos, Dios, y Eva, pónganse de acuerdo porque ustedes dos son los que me hicieron caer en esto, en lo cual estamos. Y es interesante que el verbo final que dice, y yo comí, da la impresión como que, bueno, se comió la fruta y ya la terminó.
el verbo está en tiempo imperfecto. Sería algo así como, me lo dio y acá estuve comiendo, estoy comiendo y seguiré comiendo de este fruto. Y no es que comí una vez y bueno, fue un pecadillo, perdónalo y nada más. No, no, el verbo imperfecto me quiere decir que la acción es continua. Entonces, no hubo arrepentimiento por parte de Adán, y ahora vamos a ver que de Eva tampoco. Y el versículo 12 dice, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Parece la pregunta un poquitito más larga que para el hombre. Le dijo Jehová Dios a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Ahora, la palabra me engañó es una palabra en hebreo conectada con la palabra serpiente. Si uno piensa en una serpiente, la serpiente hace un ruido como la serpiente de cascabel, la serpiente me checió, es decir, es como que me habló en ese idioma y yo comí. También está en este tiempo imperfecto que recién les mencionaba. Comí, estoy comiendo y voy a seguir comiendo. Es como, y me gustó. Es casi como desafiándolo a Dios, diciéndole, comí y voy a seguir comiendo. ¿Qué? ¿Tenés que decir algo? No es lo que dice el texto, pero hay un espíritu de bautismo en esto. Perdón, pastor. Sergio justamente dice, en realidad se culpaban unos a otros. Adán la culpó a la mujer, y acá la mujer la culpa a la serpiente. Entonces, fíjense, tanto con Adán como con Eva, cuando cada uno de ellos le atribuye la culpa al que viene atrás, Dios no les habla más. No tiene nada que preguntarles. No les pide explicaciones. Directamente lo que hace es, pasa al siguiente. Adán, ¿por qué? Adán no se responsabiliza. Eva, ¿por qué hiciste? La serpiente tampoco se responsabiliza. Y Adán, además, como dice bien ahí, le echa la culpa a Dios. Es decir, la culpa es tuya, Dios. No me vengas a pedir cuentas. Fue muy desafiante la conducta de los dos, a diferencia total de la conducta de Cristo con el Padre. ¿Se dan cuenta que son casi 180 grados opuestos? Estos le echan la culpa al otro. Cristo carga con la culpa de los demás. Entonces Dios no tiene nada para discutir y pasa directamente al siguiente. Entonces, acá es donde el Adán 2, Cristo, va a venir a corregir lo que el Adán 1 había hecho mal. Por eso, si seguimos un poquitito, acá tendría mucho que hablarles sobre las tentaciones de Jesús y el
la conexión con esto, pero ya lo vamos a ver porque ahora quiero moverme un poquitito al próximo versículo, versículo 13, dice, bueno, la serpiente me engañó y comí, 14, versículo 14. Dice, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, fíjense que a la serpiente Jehová no le pregunta, no le dice, ¿dónde estás? Porque Dios ya lo sabía. Ahora le habla a la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas los animales. Quiero marcarles lo siguiente. Si ustedes miran el texto de todo Génesis 3, van a encontrar algo que yo les he comentado. Génesis 1, 2 y 3 está en un lenguaje religioso, litúrgico y por lo tanto muy próximo a la poesía y no a la prosa. Recordarán que se los dije en las primeras de nuestras reuniones. Acá tienen, por ejemplo, un quiasmo, que así se llama. Fíjense que el capítulo 3 empieza hablando de la serpiente, después aparece la mujer, después aparece el hombre. Déjenme ponerlo así. Serpiente A, la mujer B, el hombre C. Cuando aparece Dios, le habla a C, al hombre, después le habla a B, la mujer, y después le habla a A, la serpiente. Y después de A, la serpiente, viene el castigo a A, después el castigo a la mujer y después el castigo al hombre. A, B, C, C, B, A, B, C. A lo largo del capítulo. Si ustedes marcan estas palabras, se van a dar cuenta. Esto es un quiasmo. ¿Qué significa? Esta es una forma poética. Por eso es que estos capítulos hay que poder interpretarlos en el lenguaje original. Que como les digo siempre, al fin y al cabo era el lenguaje que hablaba Jesús. Jesús no hablaba griego. Entonces, Jehová le dice a la serpiente, porque hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias. Pero la palabra maldita es Arur. ¿No le suena parecido a Arum? Arum es con M final, Arur es con R final. Es decir, que las palabras están de alguna manera relacionadas. Entonces le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales, sobre tu pecho andarás. Esta es una expresión extraña, ¿no? Porque uno conoce las serpientes y las serpientes andan todo el tiempo sobre su pecho. Salvo cuando van a atacar, vieron que se paran. Bueno, hay muchos relatos, digamos, extracanónicos, no bíblicos, por ejemplo, la vida de Adán y Eva, que fue escrita en la época del Segundo Templo, alrededor de Cristo, digamos, dentro de esos 100, 200 años, antes, después, donde dice que la serpiente originalmente caminaba. Tenían que explicar un poco esto. Entonces, que tenía piernas y que perdió las piernas cuando le dijo esto. Pero esto no está en la Biblia, esto es parte de la fantasía que a veces se genera alrededor. Entonces dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Se acuerdan que la palabra comer
habíamos dicho que era incorporar, meter para adentro. Es el alimento que voy a tener todos los días. Entonces, ¿cuál era la maldición de la serpiente? Que no iba a poder ver las cosas desde arriba, que las iba a tener que ver únicamente desde el suelo, a nivel bien de abajo de todo. Casi lo más bajo del cosmos, salvo el Sheol que estaba por abajo, pero en el cosmos vas a tener que verlo desde ahí abajo. Vas a comer polvo. ¿De qué fue hecho el hombre y la mujer? El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Es decir, tu alimento, serpiente, va a ser los restos del hombre, porque polvo eras y polvo serás. Es lo que somos cuando morimos. Y en el versículo 15 se extiende el concepto y dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente y la simiente tuya. ¿Se acuerda cuando Jesús los llamaba a los fariseos víboras o hipócritas? Generación de víboras. ¿Qué generación de la víbora? Descendientes de la víbora. Eran palabras duras, no andaba con vueltas. Pero viene de acá. ¿Por qué? Porque en este versículo 15 dice que va a haber dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces dice, habrá la simiente tuya y la simiente suya van a estar en pelea. La simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, te va a herir la cabeza. La cabeza es donde uno piensa, es donde uno dirige. Entonces la simiente, la descendencia de la mujer, la descendencia de Eva, la descendencia de María, vía mujer, es Cristo, que es el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero ¿qué es lo que la serpiente puede hacer? Dice, tú la herirás en el calcañar. Y el calcañar es el hueso del pie que forma el talón. Es decir, la serpiente nos muerde donde caminamos, donde nos apoyamos para caminar. La base del ser humano, uno de los puntos de apoyo del pie, eso que a veces duele en el talón, es justamente el calcáneo, el calcañar. Entonces la serpiente lo que va a hacer es dificultar mi caminar. Pero es lo máximo que puede hacer. Frenarme, lastimarme, morderme, no dejarme caminar tranquilo. Dice, pero la serpiente de la mujer te va a pisar la cabeza. Y la simiente de la mujer es Cristo. Cristo es el que lastima y que hiere a la serpiente en la cabeza, aunque por un poco de tiempo tengamos que seguir caminando por este mundo aguantando las mordidas de la serpiente. Esto es lo que está contenido específicamente en este versículo. Entonces, aquí hemos visto varias cosas. Fíjense que a la serpiente Dios no le ofrece ningún tipo de arrepentimiento. Al hombre y a la mujer los espera. Es más, es interesante porque en el hebreo, después de la pregunta a la mujer, después de la pregunta al hombre, hay una letra como haciendo un alto, como diciendo, ¿entendiste? ¿Qué vas a hacer? Con la serpiente no. A la serpiente no le ofrecía arrepentimiento. Serás maldita.
maldito el que es colgado en un madero. Arur, el que es colgado en un madero. Cristo termina colgado en el madero porque tendría que haber quedado colgado ahí Adán y Eva. La tarea de la serpiente ahora va a ser comer todos los días polvo de la tierra. Entonces hay todo un juego, no vamos a entrar ahora, el mismo juego justamente en Juan capítulo 1 se conserva en el relato del bautismo de Jesús. Está muy emparentado con esto que hemos visto hoy, en forma poética también, en forma de quiasma. Juan lo arma en forma quiasmática. No tenemos tiempo y a lo mejor es para alguna cosa mucho más sofisticada que se puede hacer aparte. Entonces, hasta acá es donde llegó lo que le dice a la serpiente. Jesús, en el Nuevo Testamento, a través de Pablo, Pedro, y el propio Jesús, lo llama el príncipe de este cosmos. Y lo llama el Dios de este siglo. Lo vamos a ver más adelante, el año que viene. Pero lo llama el príncipe. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? El príncipe quiso ser rey. Por eso le dice a Jesús, te doy todos los reinos del mundo si postrado me adorares. Jesús, te ofrezco el número 3 en el reino, yo me quedo con el número 2 si vos me adorás. Si vos te inclinás ante mí, no tenés que pasar por la cruz y te doy el puesto 3 y yo me quedo con el 2. ¿Por qué? Porque él es el príncipe que se rebeló, por lo cual va a ser castigado. Forma parte de la interpretación de la cosmovisión, pero viene más adelante. Pero lo que dices es absolutamente cierto. Hay otro comentario de Bea que dice, hay una contraposición entre el Adán, el hombre, y Jesús como el negativo positivo de una foto, cuando nosotros tendemos a pensar que la contraposición de Jesús es siempre Satanás, ¿o no? Juan es el que en todo su evangelio completo, sería lindo poder hacer, yo recuerdo que en la iglesia que pastoreé nos llevó 3 años cubrir el evangelio de Juan, pero el tema es exactamente eso, es decir, el segundo Adán, por eso Pablo lo llama el segundo Adán, porque el segundo Adán vino a corregir los problemas que había generado el primer Adán. No es la oposición de Jesús. Cristo vino a corregir lo que el primer Adán había hecho. En lo cual Satanás tuvo su participación. Pero no le echemos la culpa a Satanás solamente, ¿eh? Porque Satanás pudo actuar porque había algo que es lo que llamamos la concupiscencia. Había algo adentro de el Adán y Eva para que cayeran, porque ellos querían ser sabios. Ese es el tema. Y entonces Jesús viene no haciéndose el sabio. Dice, lo que yo hablo, lo hablo porque me lo dice el Padre. Él no se la da de sabio. Él dice, el sabio es el Padre. Es todo lo opuesto de este Adán y Eva que estamos viendo. Por eso es que me estoy metiendo tan a fondo a analizar estas palabras, estos conceptos, para que ustedes puedan ver el contraste entre uno y otro. Y solamente para pasarlo rapidito,
Versículo 3:16. Le había hablado a la serpiente. A la mujer le dice, voy a multiplicar en gran manera los dolores. Y ahí ustedes lo tienen, que el árbol está representado en el hebreo. La palabra dolores tiene en su raíz hebrea la palabra árbol. ¿Por qué? Porque el dolor me recuerda por qué ahora me duele. Y esto tiene que ver con los dolores de parto. Los dolores de parto es una palabra en cuya raíz está la palabra árbol. Es decir, cuando la mujer está dando a luz con dolor, lo que de alguna manera está sufriendo es el recuerdo de que estoy dando a luz con dolor porque comí del árbol de la sabiduría. Y es un recordatorio generacional. Todas las generaciones han pasado por eso. Con dolor, y vuelve a aparecer la palabra con árbol, darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Perdiste la capacidad de ser señora de tu marido. ¿Por qué? Te dejé un minuto a solas y ya quisiste ser señora de tu marido, y mirá cómo caíste. No tuviste la sabiduría para darte cuenta cómo conducirte. Y hay un silencio ahí. Y acá lo tienen específicamente. Estas dos letras acá está la palabra dolor, esta es la palabra dolor de parto. ¿Se dan cuenta que tiene exactamente la misma raíz en el hebreo? Entonces al hombre le dice, porque obedeciste la voz de tu mujer en lugar de obedecer la voz de Dios. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, ¿se dan cuenta? El mandamiento fue a él, no comerás de él. ¿Qué va a pasar? La mujer va a tener que aguantarse los dolores de parto, pero vos te vas a tener que aguantar que la tierra sea maldita, y la palabra es arur. A la serpiente la maldijo como serpiente, maldita serás entre todos los animales. A Adán no lo maldijo la tierra en la cual va a tener que comer todos los días de su vida. Espinos y cardos te producirá. ¿De qué era la corona de Cristo? Es decir, la maldición de la tierra le llegó a Cristo como corona. Lo coronó. Comerás plantas, con el sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, polvo volverás. Y acá, quiero terminar, ya estamos en la hora. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Habba. En hebreo se dice Habba, Eva, porque era la madre de todos los vivientes. Es decir, acá aparece Eva. Hasta ahora era la mujer. Dios no la nombra Eva. El nombre se lo da el hombre. Así como le había dado nombre a todos los animales, ahora le da nombre a la mujer. Tiene que ver con este concepto de señorío que veníamos viendo. Y entonces Jehová les hizo vestidos de piel, y acá tenemos más cosas para seguir explorando, pero quería dejarlos por lo menos con un poco más para enero,
para que lo piensen. Vamos a retomar un poco desde arriba, porque hay un montón de detallecitos que me parece que son muy lindos para poder compartir con ustedes y sobre todo para poder entender mejor el Nuevo Testamento, que es en definitiva lo que estamos tratando de buscar. Ahora, se dan cuenta cómo en todo esto de Génesis, sobre todo 1, 2 y 3, uno está viendo un montón de palabras código para entender un montón de cosas del Nuevo Testamento que pasan desapercibidas, pero que evidentemente están conectadas profundamente. Empiecen a leer Romanos, el lenguaje de Pablo, con estas palabras, y se van a dar cuenta de la cantidad de símbolos que hay ahí en Romanos, donde Pablo está pensando en hebreo, y está pensando en estos capítulos que son los que nos dan el código de alguna manera para descifrar un montón de cosas que están en el Nuevo escondidas y que nos cuesta, a menos que nos las muestren, nos cuesta poder interpretarlas. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, algún comentario. No, los hemos ido leyendo a todos. Por ahora estoy revisando por las dudas, pero hemos visto todos hasta el momento. Bueno, me alegro mucho. Espero que esto les esté siendo de bendición. Y bueno, creo que es día 2 de febrero, nos reencontraremos para seguir con esto. Vamos a ver cuántos se acuerdan de todo esto. Pero miren, todavía falta un montón, ¿eh? Les digo que hay mucho material muy lindo, muy bonito, para poder seguir explorando la vida y enamorándose. Vuelvo a repetirles, si es la palabra de Dios, nada de lo que está ahí está puesto por casualidad. Está puesto por... Y si hay una concordancia entre la palabra árbol y la palabra dolor, no es por casualidad. Tiene que haber una razón, porque Dios no hace cosas por azar. Entonces, sigamos explorando e imagínense cuánto más se nos está pasando, que no lo detectamos, porque no lo sabemos, porque no lo vemos, porque no nos lo enseñaron. Yo le digo, cuanto más lo estudio, más a fondo voy, más me doy cuenta que me gustaría saber mucho más hebreo y un montón de costumbres de aquella época para poder entender mucho mejor lo que nos explica el Señor en su palabra. Pero bueno, tenemos la bendición de tener este libro escrito hace 4000 años, o por lo menos la tradición viene de hace 4000 o más años, y con toda esta sabiduría metida dentro, que ninguno de los que los escribió probablemente hoy aprobaría la escuela primaria. Sin embargo, hay mucha sabiduría. ¿Será por casualidad?